Amén, gloria al Señor. Yo puse en la línea que el tema de este año es Romanos 12, 1 a 2. Romanos 12, 1 a 2. Vamos a leerlo en un momento. Nosotros estamos empezando un año nuevo y en mi mente, en mis pensamientos, nosotros estamos acercando más a Cristo llegando para su iglesia, a Cristo llegando a su iglesia. Entonces, cada año nuevo es una oportunidad para nosotros, es una nueva oportunidad para nosotros, una oportunidad para cambiar y para crecer en las cosas de Dios. Entonces yo estaba pensando, muchas personas hacen, ¿cómo se dice? Un New Year's resolución, así se dice, una resolución, pero nosotros no necesitamos hacer una resolución, nosotros necesitamos pedir a Dios que Dios ayudarnos para transformar nuestras vidas, transformar nuestras vidas. Entonces, leyendo la palabra de Dios, este es uno de mis favoritos escrituras. Por años yo he orado escritura sobre mi vida, pero Dios puso algo en mi corazón, en mi espíritu, sobre esta escritura, que nosotros necesitamos ser sacrificios vivos. ¿Están conmigo? Que nosotros necesitamos, que es un sacrificio vivo, que nosotros necesitamos presentar cada día nuestras vidas al Señor como un sacrificio vivo. Nosotros necesitamos conocer que Dios quiere usar nuestras vidas, pero nosotros, si Dios puede usar nuestras vidas, nosotros necesitamos presentar nuestras vidas al Señor. ¿Están conmigo esta mañana? Entonces vamos a empezar leyendo de la Nueva Biblia, de las Américas. Amén, de las Américas. Amén. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os aceptéis a este mundo, sino transformamos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Padre Dios, te damos gracias, Señor, esta mañana, Señor. Te pido tu bendición, tu gracia, tu misericordia, Señor. Te pido, Señor, la unción del Espíritu Santo, Señor. Yo creo, Señor, que vas a llegar, Señor, vas a venir para su iglesia muy pronto, Señor. Y nosotros no tenemos mucho tiempo, Señor. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros presentamos nuestras vidas como un sacrificio vivo, Señor, para que, Señor, nosotros podemos ganar más almas, Señor, para su reino, Señor, antes, Señor, que regreses para su iglesia, Señor. Te damos todo gloria, Señor, todo honra, Señor, por todo que has hecho en nuestras vidas y por todo que vas a hacer para nosotros, Señor. Te damos todo gloria, todo honra en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Gloria al Señor. Si nosotros vamos a ser el cristiano que Dios nos creó a ser, nosotros necesitamos transformar nuestras vidas. Necesitamos transformar nuestras vidas. Dios nos ha salvado, no nomás para que nosotros podamos estar en los cielos o tener vida eterna, pero Dios tiene un propósito que cada uno de nosotros podemos transformar de la muerte a la vida, de la muerte
a la vida. Cada uno de nosotros nacimos en pecado. En realidad somos hombres muertos caminando, porque no tenemos vida espiritual. Entonces, Dios quiere transformar a nosotros de la muerte para darnos vida. Pero no puede pasar si nosotros no estamos disponibles para presentar nuestras vidas para ser transformados. Muchos quieren salvación. Todos nosotros queremos salvación. Y como dijo el pastor Roncal el otro día, muchos quieren el Señor como Salvador, pero no quieren el Señor como Señor. Pero si nosotros vamos a ser transformados, nosotros necesitamos presentar nuestras vidas al Señor. Presentar nuestras vidas al Señor. Entonces nosotros no nomás queremos decir, yo quiero ser salvo, pero necesitamos decir, yo quiero el voluntad de Dios para mi vida. Yo voy a transformar mi vida, o yo voy a dejar que Dios transforme mi vida para que yo pueda cumplir el voluntad de Dios que Dios tiene para mi vida. Entonces, versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados y mediante la renovación de vuestra mente. La renovación de nuestra mente. Entonces nosotros necesitamos conocer que si vamos a ser transformados, necesitamos una renovación de nuestra mente. No podemos seguir en la manera que este mundo viven sus vidas. Nosotros necesitamos ser transformados. No podemos ser transformados en nuestras fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios. Si vamos a ser transformados, nosotros necesitamos someter nuestras vidas a Dios y dejar que Dios trabaja o obra en nuestras vidas. Necesitamos abrir nuestros corazones, necesitamos abrir nuestras mentes para que Dios pueda transformar y para Dios puede cambiar nuestras vidas. Pero eso no puede pasar si nosotros no rendimos nuestras vidas al Señor. Si nosotros no presentamos nuestras vidas al Señor como un sacrificio vivo. Este proceso empieza cuando nosotros rendimos nuestras vidas al Señor. Rendimos nuestras vidas al Señor. Entonces, Colosenses 2, 11 a 14. Y en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecho por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habías resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado documento de duda que consiste en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de medio, clavando en la cruz. Nosotros
Si vamos a ser transformados, necesitamos que Dios obra en nosotros, que nosotros murimos con Él y que nosotros resucitamos con Él. ¿Están conmigo esta mañana? Espiritualmente fuimos circuncidados y Dios, con la ayuda de Dios, Dios quita esa carne de nosotros que quiere seguir viviendo en este mundo. ¿Están conmigo? Fuimos sepultados con Él y nosotros resucitamos con Él. Estamos salvos por la misericordia de Dios, y cuando nosotros rendimos nuestras vidas al Señor, nosotros podemos resucitar para caminar en nueva vida con el Señor. En nueva vida con el Señor. Romanos 6, 5 y 6. Porque si hemos sido unidos en Él, la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Eso es el poder que Dios nos ha dado, que nosotros no tenemos que ser esclavos de pecado más, que nosotros somos libres del pecado. Pero nosotros tenemos un problema. Nosotros muchas veces no podemos cambiar la mentalidad que tenemos. Porque muchas veces, porque fallamos, porque muchas veces tenemos actitudes que no son buenos. Muchas veces nosotros decimos, yo nunca voy a cambiar. Y tenemos esa mentalidad. Tratamos de hacerlo, pero muchas veces nosotros tratamos de hacerlo en nuestro propio poder, en nuestra propia fuerza. Y por eso nosotros muchas veces empezamos años nuevos y yo voy a cambiar este año, yo voy a bajar de peso, yo voy a cambiar esto, yo voy a hacer esto. Pero llegamos 2, 3 días en el año nuevo, nunca voy a cambiar. Porque nosotros necesitamos cambiar nuestras mentalidades. Necesitamos renovar nuestras mentes. Entonces, el proceso a renovar el proceso de transformar nuestras vidas necesita empezar en nuestras mentes. Necesitamos renovar la manera que nosotros pensamos. Si nosotros no renovamos nuestras mentes, nuestros pensamientos, el cambio de nuestra vida va a ser un cambio superficial. Si no cambiamos cómo pensamos. Renovando nuestra mente es posible cuando nosotros llenamos nuestras mentes con esas cosas que debemos llenar nuestras mentes. ¿Están conmigo? Colosenses 3, 1 y 2. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Entonces nosotros necesitamos alimentar nuestras mentes con las cosas de arriba. Y no estoy hablando
de solo pensamientos positivos. Estoy hablando de una transformación de manera que nosotros pensamos en nuestras vidas. ¿Por qué? Romanos 8:5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, si queremos en real transformar nuestras vidas, nosotros no podemos alimentar o no podemos poner las cosas de este mundo en nuestras mentes. Necesitamos cambiar algo. Necesitamos cambiar algo. Necesitamos tomar una decisión que yo voy a leer la palabra de Dios. Yo voy a orar y yo voy a tener compañerismo con mis hermanos y mis hermanas. No estoy diciendo que no puedes tener amigos o amistades afuera de la iglesia, pero el mayor de sus amistades y sus amigos deben ser hermanos y hermanas en Cristo. Muchas veces nosotros decimos, yo voy a tener influencia en mis amigos que no conocen a Cristo Jesús. Pero la cosa que pasa es, nuestros amigos afuera de Cristo tienen más influencia en nuestras vidas. Entonces nosotros, porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Si queremos renovar nuestras mentes, necesitamos renovar esas cosas que dejamos entrar en nuestras mentes. Necesitamos cambiar esas cosas. ¿Están conmigo? Dios nos ha dado su palabra. Y Cristo Jesús dijo, el hombre no puede vivir, solo puede vivir con la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Entonces nosotros necesitamos tomar esa decisión que vamos a leer y vamos a contemplar y vamos a pensar en la palabra de Dios cada día. Cada día. Yo no sé si ustedes leen cada día las escrituras que empezamos otra vez. Si lees esas escrituras que yo pongo en la grupo, en un año vas a cumplir, en un año vas a cumplir leyendo la palabra de Dios en un año con nosotros. Pero usted necesitamos tomar esa decisión que yo voy a leer, y no estoy diciendo que tú tienes que leer ese plan, pero tú necesitas tener un plan para leer la palabra de Dios, para alimentar su mente cada día. Cada día nosotros necesitamos empezar nuestros días en la palabra de Dios. Si necesitas despertar más temprano, hazlo. Si en real quieres transformar su vida, cosas necesitan cambiar. Necesitas poner Dios primero en su vida. Necesitamos estar en comunicación. ¿Qué es comunicación con Dios? Oración. Sobre todo el día. No nomás cuando despiertas en la mañana y tienes sus 5, 15, 30 minutos con el Señor, pero todo el día que nosotros necesitamos seguir en comunicación con Dios, hablando con Dios, sobre todo el día. No estoy diciendo que necesitas estar inclinado todo el día, pero
nosotros podemos hablar con Dios sobre todo el día, pidiendo consejo de Dios, que Dios nos ayuda, que Dios nos guía en nuestras vidas. Si nosotros estamos conectados con Dios, esos problemas que tenemos en el día, Dios puede hablar a nosotros y ayudarnos y darnos su palabra. Pero nosotros necesitamos ser conectados. También nosotros necesitamos, si vamos a renovar nuestras mentes, necesitamos cuando reunimos en el nombre del Señor, reunimos para servicios de adoración 3 veces de semana. Aquí tenemos estudio bíblico. Tú tienes que ser el prioridad de su vida, que nosotros, cuando es tiempo que nosotros vamos a reunir en el nombre de Cristo, que nosotros vamos a estar aquí. Que nosotros vamos a estar aquí. Y cuando nosotros ponemos en prioridad en Cristo, en nuestra relación personal con Dios, entonces nosotros podemos ver que Dios nos ayuda a transformar nuestras vidas. Pero nosotros necesitamos presentar nuestras vidas. Yo sé que estas cosas son sacrificio. A levantar temprano en la mañana antes que vas a trabajar. A tomar tiempo leyendo la palabra de Dios. No nomás para decir yo la leí, pero en verdad leyendo la palabra de Dios, dejando que el Espíritu de Dios habla a su alma. Que estás en oración. Yo sé que todas estas cosas, el requisito es disciplina de su mente, que usted va a hacer prioridades de estas cosas en su vida. Pero pastor, tú eres pastor, no tienes un trabajo como nosotros, tú tienes todo el tiempo al día a estar estudiando la palabra de Dios. Sí. Eso es mi trabajo, eso es mi el llamado de Dios. Pero cuando yo trabajé, cuando yo era bombero, cuando yo trabajé en un negocio, yo hice el esfuerzo a ir a orar en las mañanas a la iglesia. Yo hice el esfuerzo para estudiar la palabra de Dios cada día. Yo hice el esfuerzo estar en los servicios cada semana. Es una decisión personal que si nosotros queremos vivir esta escritura, presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo, sí es un sacrificio. Pero si queremos los frutos, si queremos la bendición, si queremos la oportunidad, nosotros necesitamos tomar esa decisión que vamos a presentar nuestras vidas al Señor como un sacrificio vivo. Entonces, ¿qué son los obstáculos de nosotros, de un cristiano? ¿Por qué es una lucha? ¿Por qué es una batalla para ser el cristiano que Dios nos ha creado a ser? ¿Por qué es una batalla? Yo creo en el cosa es porque nosotros no renovamos nuestras mentes. Si no cambiamos la manera como pensamos, si no dejamos que Dios transforma como pensamos, y nosotros seguimos viviendo, pensando como este mundo piensa, nunca vamos a transformar. No puedes renovar su mente si no estás leyendo la palabra de Dios regularmente. No tienes que gritar, pero si no estás
leyendo la palabra de Dios regularmente, nunca vas a empezar a cambiar sus pensamientos. Nunca vas a cambiar o nunca vas a renovar su mente si estás horas y horas en YouTube, en las redes sociales. Pastor, ¿por qué? ¿Por qué estás tocando mi Dios? Eso es la mentalidad de este mundo. Tenemos horas y horas para YouTube y las redes sociales, pero no tenemos tiempo para las cosas de Dios. Y Dios, ayúdame, transforma mi vida, Dios, bendíceme. Pero no tenemos tiempo para Él. Entonces, muchos cristianos no tienen esa experiencia de transformación porque ellos son que piensan sobre todo el día. Si nosotros seguimos pensando en las cosas de Dios o en las cosas de este mundo, nunca vamos a cambiar nuestras vidas. ¿Están conmigo? Entonces, nuestras actitudes y nuestras maneras de vivir son una reflexión que está entrando en nuestras mentes. En inglés, hay un dicho en inglés: garbage in, garbage out. Basura entrando, basura saliendo. Si nosotros no estamos poniendo basura en nuestras mentes, el único que va a salir de nuestras vidas es basura. Si en real queremos cambiar, tenemos que tomar una decisión. Yo estaba hablando con mi hijo esta semana y yo estaba hablando con él de este tema que Romanos 12, 1 y 2 iba a ser el tema de este año para mí, y yo iba a presentarlo para la iglesia. Y él estaba diciendo: pero papá, cuando yo pienso de ti, usted ya estás viviendo eso. Estás en otra nación predicando la palabra de Dios, estás haciendo el voluntad de Dios en su vida. Y él estaba diciendo, y yo estaba diciendo: tú puedes decir eso, Anthony, pero el Espíritu Santo puso cosas en mi corazón que todavía tienen que cambiar. Hay muchas cosas, no nomás unas cosas, hay muchas cosas, muchos pensamientos, muchas cosas que yo puedo decir: yo no estoy presentando mi vida al Señor como un sacrificio vivo. Esta es una decisión personal para cada persona. Yo no puedo decirte que si estás o no estás presentando su vida como un sacrificio vivo. No, yo no puedo decir a nadie en eso. Este es una decisión personal para cada persona. Si quieres más de Dios, tú vas a dejar que Dios hable a su corazón personalmente y decirte si hay algo que está deteniéndote de presentar su vida como un sacrificio vivo. El único persona que sabe la respuesta de esa pregunta es usted
y Dios. Entonces, yo presenté 8 días atrás para que cada uno de nosotros pensamos en esto. Hay algo en mi vida piénsame. Hay algo en mi vida que necesito cambiar. Hay algo en mi vida, yo creo que es el pollo, pero hay algo en mi vida que usted o necesitas preguntarte, hay algo en mi vida que yo tengo que cambiar. Hay algo en mi vida que está deteniendo que yo presento mi vida como un sacrificio vivo. Nosotros necesitamos preguntar a nosotros mismos. En conclusión, Dios nos ha llamado a ser transformados. Ya tenemos la motivación que Dios nos ha enseñado su gracia, su misericordia, su amor. Entonces nosotros tenemos la oportunidad a pensar de nuevo en este camino con Dios, a presentar nuestras vidas, pero nosotros necesitamos ser honestos con nosotros y con Dios, hacer esta decisión que es una decisión personal. Dios quiere ayudarnos a transformarnos. Dios ha dado a nosotros la sangre de Cristo que nos limpia de la maldición del pecado. Dios nos ha dado los herramientas que necesitamos: la palabra de Dios, oración y ser parte de su iglesia. Dios nos ha dado todo para que nosotros podamos transformar nuestras vidas. Pero nosotros necesitamos tomar esa decisión. Si yo quiero presentar mi vida a Dios como un sacrificio vivo. Cuando nosotros presentamos nuestras vidas al Señor como un sacrificio vivo, entonces vamos a ver la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Quiero todo rostro inclinado, ojos cerrados. Muchas gracias.